por sí ya está bastante polarizada. No hay ninguna discusión en torno al hecho de que los asesores de Bukele le aconsejan que su rol tiene que ser el de confrontar, el de señalar, el de acusar, el de mentir, el de estar siempre atacando a cualquier voz disidente de su gobierno, y que según ellos, bajo esa estrategia, Bukele se volverá más popular. Pero lo que estamos viendo ya a través no solo de las estadísticas, sino también de lo que uno palpa en el día a día con los ciudadanos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, etcétera, es que la credibilidad de Bukele está muy golpeada. Está también todo su grupo de gobierno bastante impactados por todos estos escándalos de corrupción mezclados con negligencia, mezclados con incapacidad y con enormes dosis de soberbia y de intolerancia. Pensaría yo pues que estos son como los temas que más se están destacando durante las semanas, sin hablar de otros casos también que han sido muy escandalosos, como el hecho de que el mismo FBI haya anunciado una investigación en torno a una cantidad de ventiladores que supuestamente habían sido ya donados a El Salvador y de repente aparecieron en Miami, y están queriendo establecer cómo es que estos ventiladores, en vez de estar en El Salvador, seguían en Miami y cómo estaban cambiando de manos. Yo no quiero acusar a nadie, no me parece responsable acusar a nadie, pero evidentemente despiertan muchas sospechas viendo cómo han estado manejando el resto de situaciones relacionadas con la misma pandemia. Creo que el gobierno está obligado a dar una explicación. El mismo gobierno de Estados Unidos también debe dar una explicación. Todos tienen que dar alguna explicación respecto a lo que ha sucedido en relación a esos ventiladores mecánicos que son claves para atender a las víctimas del COVID-19 en una situación de gran emergencia. Creo que eso podríamos comentar por el momento, y pues atento también a sus preguntas y comentarios, compañero. Bueno, Sigfrido, rapidito, en base a lo último que acabas de decir, porque aquí tenemos el mensaje de Mari Lan, que te saludan y te dicen que si tal vez hay algo por ahí más de información, porque se reporta que este equipo médico sí fue recibido. Hay documentos aquí en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en CEPA. De ahí se dice que inclusive hay firmas de recibido, pero que luego después de repente se desaparece este equipo que, bueno, de acuerdo a algunos, llega casi a los 5 millones de dólares en cuanto a el valor en el mercado. Y por ahí anda algún rumor, diríamos, de que estarían 2 de los venezolanos que están aquí con el equipo de Nayib Bukele. Habrían 2 venezolanos envueltos en esta operación que se dice que probablemente ya estaban pensando en lo que sería una reventa de estos productos en el mercado internacional. Esto constituye, nos dice el amigo, en un crimen, en un gran crimen, porque muchos de estos equipos médicos hubieran podido salvar vidas de salvadoreños que han muerto precisamente porque no tenían algunos de estos equipos médicos que se han reportado, número 1. Y el número 2 es de que si podés también comentar, hoy en la mañana decía una de las máximas autoridades del Colegio Médico en un programa de televisión, decía de que ellos saben de que al ministro de Salud, al presidente de la República, los asesores venezolanos son los que les están dando las órdenes de cuántos mueren, de cuántos no mueren, de cuántos hay que poner en el periódico, de cuántos no. Eso, Sigfrido, como una autoridad que ha sido dentro de la Asamblea, esto no sería causa para
meter presos a todos los culpables, ya que hay pruebas. Adelante. Sí, vamos por partes. Primero, terminando con este caso de los ventiladores o respiradores, como se le quiera llamar. Ya el hecho de que se mencione que pueden estar envueltos estos asesores venezolanos ya es una señal de mucha alarma. Recordemos que esta gente es del grupo de este personaje llamado Juan Guaidó, que han recibido millones y millones de dólares, centenares de millones de dólares, del patrimonio del pueblo venezolano, que se les ha prácticamente confiscado de manera ilegal, y les están destinando toda esta plata y han hecho verdaderamente una danza de los millones ahí. Y que aparezcan estos personajes que vienen de ese ámbito totalmente corrupto y que ha perdido todo tipo de rumbo en relación a la política venezolana, pues es un elemento que viene a llamar mucho más la atención, y que sean parte de un entramado de corrupción que ya también implica a funcionarios del gobierno de El Salvador. Lamentablemente tenemos un fiscal en El Salvador que esto no lo va a querer ver, que se va a hacer del ojo pacho, que va a decir que ahí no pasa nada, así como está diciendo que el 9 de febrero no pasó nada, que los militares que irrumpieron en la Asamblea Legislativa andaban prácticamente de paseo y que solo faltó ahí que estuviera Blancanieves y los 7 enanitos para hacer la jornada más alegre. Así está este fiscal de manera irresponsable, evadiendo su rol y evadiendo su juramento que hizo algún día de investigar cualquier tipo de delito. Él está más preocupado en estar montando shows mediáticos para buscar desgastar al FMLN, perseguir a figuras del FMLN, como lo ha hecho en el caso personal mío y otros compañeros, a quienes de manera totalmente arbitraria, perversa e injusta les ha abierto procesos. Así que del fiscal no podemos esperar nada. El fiscal trabaja para otros poderes más grandes que están sobre él y está entonces sometido de manera directa y diría yo abierta a proteger a Bukele y a cualquier pillo de los que trabajan en el entorno de Bukele. Entonces tiene que ser más la opinión pública, tiene que ser más el periodismo de investigación, tiene que ser más la ciudadanía la que esté ahí tirando datos, ofreciendo información, denunciando, para que nada de esto vaya a quedar impune. Porque hasta hoy las cosas, a pesar de que son de ese nivel de escándalo, de proporciones babilónicas, toda esa corrupción que hemos estado viendo, pues bajo este fiscal eso va a quedar totalmente impune, a menos que el pueblo haga realmente uso de su derecho y presione para que se haga justicia. Eso creo que sería un comentario respecto a esta situación de los ventiladores o respiradores, como se les llama. Sí. El otro punto que me mencionabas, ¿cuál era, compañero? Hoy en la mañana, en la entrevista de televisión, salió una de las máximas autoridades del Colegio Médico oficializando que en realidad son los asesores venezolanos los que están dictando política de salud pública, pero esto no sería un crimen. Es una situación muy grave que ya se advertía desde hace algunos meses, cuando desde Casa Presidencial este grupo de mercenarios, yo no le llamaría asesores, esos son mercenarios, esos van allá donde les pagan y prácticamente son como parásitos que se cuelgan de los gobiernos y se presentan como grandes asesores para imagen y opinión pública, pero son mercenarios. Ellos han andado rondando por Honduras, por Colombia,
en la Florida, por supuesto, los contratan. Y ahora que pues se ha estrechado este ataque contra la revolución bolivariana en Venezuela, pues ellos también logran subirse a ese carro de ataque, de desprestigio, y se pegan con aquellos dictadores o aprendices de dictadores que se han alineado en esa política contra Venezuela. Y en eso, por supuesto, está Nayib Bukele. Entonces, el manejo que ellos han estado haciendo de la crisis no es un manejo basado en la ciencia, basado en el conocimiento médico del problema, sino más bien basado en la mercadotecnia. De esa manera, cuando necesitan por algún motivo que se crea que el virus está fuera de control, pues entonces abren la válvula. Cuando necesitan que se crea que el gobierno está haciendo un gran trabajo y que el virus ya está bajo control, entonces cierran la válvula. Para aquellos que conocen y tienen un nivel de preparación científica y académica y además mucha experiencia en cómo se desarrollan este tipo de pandemias, pues resulta de que es poco creíble las cifras que da el gobierno de El Salvador. Es poco creíble. Hay estudios de académicos muy respetados que prácticamente ponen en evidencia todo este montaje de cifras que se hacen desde los laboratorios de guerra política y de guerra mediática que están instalados en la Casa Presidencial. No responden a un manejo científico, no hay equipos de científicos al frente de esta crisis de salud. Hasta hoy no los han mostrado, no los conocemos. Serán seres tan misteriosos y tan, digamos, anónimos que ni siquiera nos pueden decir: este es el equipo de científicos que está a cargo de enfrentar la pandemia. Yo aquí en la Ciudad de México, todos los días, a las 7 de la noche, estoy viendo el informe científico que el gobierno de México le da a su ciudadanía, con números precisos, con manejos sumamente robustos, basados en la experiencia y el estudio científico. Y de esa manera es que México ha venido logrando bajar en las últimas semanas la intensidad de los contagios, porque hay realmente un equipo de verdaderos especialistas, de expertos en el tema de epidemias y pandemias. Pero en el caso de El Salvador, pues no podemos decir lo mismo. Y peor aún, que se le ha dejado el manejo de esta situación en términos de opinión pública a un grupo de asesores en marketing político y no a personas preparadas para cumplir una misión verdaderamente delicada, como es el control de la pandemia y mantener informada a la opinión pública. Así que yo totalmente de acuerdo con esas preocupaciones del Colegio Médico, en el sentido de que no hay credibilidad. Esta semana, producto de los caprichos del mismo Bukele, se abrió la economía de una forma desordenada, sin ningún protocolo, sin ninguna regla que atender. Digo producto de los caprichos de Bukele porque ha tenido el tiempo para poder buscar alguna modalidad de reapertura mucho más ordenada. Pero viendo que sus decisiones caprichosas tenían no solo la crítica de la Asamblea Legislativa y de la opinión pública, sino también el cuestionamiento de la Sala de lo Constitucional, entonces prefirió que la reapertura se diera de forma espontánea, sin ninguna regulación, sin ningún tipo de control, lo cual efectivamente sí puede significar para los próximos días algún tipo de rebrote bastante fuerte. La experiencia que estamos viendo ahora en Europa es bastante leccionadora.
el cómo